Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten. Aquí una vez más con las entrevistas barra conversaciones. Esta vez con un amigo del norte de Hispanoamérica, en concreto se van a dar cuenta por su modo de hablar, por un mexicano, Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos, buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Muy bien, padre, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de acompañar en el programa. Bien, Juan Carlos se encuentra en Puebla de Los Ángeles, es el nombre específico de esa ciudad hermosísima que tiene México, donde hacen el mole poblano también riquísimo, me encanta. Y Ujú. nos hemos conocido hace muy poquito, porque yo estuve en México hace apenas 2 meses, visitando y dando charlas sobre la cristiada, la contrarrevolución cristera. Él es director del programa Corazón Cristero de Mater Fátima y un apasionado de la guerra cristera, de los mártires. Y queríamos conversar hoy por hoy un poco, ya que estamos a 4 años de este evento, esta epopeya mexicana, hispanoamericana, de la cristiada en 1926-1929, acuérdense, sobre todo aquellos mexicanos que no conocen demasiado su propia historia, porque se la han silenciado, porque no se la han contado bien, digamos, ¿no? Y queremos un poco ver el contexto histórico y a su vez comenzar a ver un poco de algunos personajes de esa hermosa historia. Pero antes que nada, una pregunta así personal, Juan Carlos. ¿Por qué meterse a estudiar el tema de la cristiada? Bueno, es una pregunta simple, pero con mucha profundidad. Yo creo que es importante, primero, para mí como mexicano y también como católico, entender lo que ha vivido eh, este país y que también lo ha vivido otros países, este tema de persecución, de frenar nuestra fe, nuestra libertad de culto. Entonces creo que es sumamente importante entender el por qué por un lado y por otro lado las respuestas que hubo y conocer esta gente que realmente lo supo dar todo por la fe y por México. Ujú, correcto. No todo el mundo conoce el tema de la cristiada en México, ¿no? Yo siempre comento que la primera vez que fui a México pensaba que todo el mundo sabía lo que era la cristiada, lo que había sido el gobierno persecutorio de calles, bueno, los periodos complicados de la época de Obregón y todo. Bueno, y por cierto, no todo el mundo lo conoce. ¿Cómo lo llegaste a conocer en lo personal? Bueno, en lo personal, desde chico, un tema de conversación en la casa, por dos razones. La primera, mi bisabuela formó parte de la Unión Femenina Católica Mexicana y fundó el Ejército de Damas Católicas. Incluso fundó dentro de esto una institución donde ayudaba a las mujeres marginadas a, estoy hablando de mujeres de 14, 15 años, que en esta situación de revolución, eh, que había una extrema pobreza, muchas se dedicaban a la prostitución. Entonces, al fundar este ejército de damas católicas, lo que busca fue sacar a estas mujeres de este tipo de vida y que aprendieran algún oficio, un oficio sencillo como costura, lavar, cocinar, etcétera, etcétera, de tal manera que pudieran salir adelante. Esto pues llevó en un extremo ya del gobierno de calles y toda esta persecución que pues mi bisabuela acabó en las Islas Marías. Mm, Al igual que muchísimas mujeres, esa persecución y encarcelamiento masivo de mujeres líderes de más o menos el mes de marzo, abril de 1929, le tocó a mi bisabuela. Entonces, digamos que este tema de persecución en casa, mm, muy platicado, también del lado materno, en casa de los bisabuelos se refugiaban sacerdotes que eran extranjeros y obviamente se anunciaban como si fueran tíos, de ujú. alguna manera, para que no hubiera algún problema, en su mayoría obviamente españoles. Y también por otro lado, mi tía abuela fue esposa de Roberto Pro, hermano de Miguel Agustín Pro, el mártir, Beato Padre Pro, y de Humberto Pro, que, pues bueno, en el mismo momento también fue ejecutado. Entonces, digamos que el ambiente de casa en este tema de persecución, pues bueno, de escucharlo era pues un tema muy común, muy normal. Eh, entonces, el entendimiento de lo que sucedía, pues era
pues puedo decir que desde la infancia, claro. Ujú. Así que está emparentado con la familia del padre Pro. Sí, no tengo sangre Pro, pero sí, digamos que los hijos de Roberto Pro son, pues son tíos y los nietos pues son mis primos, ¿no? Bien. Y con una relación entrañable. ¿Cómo hacemos, Juan Carlos, para resumirle a alguien en pocos minutos lo que fue la Guerra Cristera? Bueno, para mí, desde mi perspectiva de lo que he estudiado, yo creo que hay dos puntos fundamentales o tres puntos fundamentales. El número uno es eh, todo el concepto que se utiliza o se aplica de Rerum Novarum, de esta encíclica de León XIII, que habla del sindicalismo, de la propiedad privada, se baja a México de una manera sumamente importante. Ya en los años 20 tiene un boom sumamente fuerte y también es apoyado por este concepto de estas cajas de ahorro que impulsa Miguel Palomar y Vizcarra, vicepresidente después de la Liga de la Libertad Religiosa, y va teniendo un potencial muy importante, sobre todo en aquellos lugares donde está ya la cristiana. Entonces, hay un pique muy fuerte entre el sindicalismo católico y este sindicalismo que pues se convierte en un pilar del gobierno, este sindicalismo, vamos a llamar socialista, con este líder que es Morones, que en algún momento que impulsa a Obregón y después fortalece a Calle siendo su ministro, secretario del Trabajo. Primero quieren escindir este poderío, ¿de qué manera? Con esta Iglesia Apostólica Mexicana, con el Patriarca Pérez, en hacer este rompimiento, obviamente no funciona. Entonces, la aplicación de la ley Calles basada en la Constitución del 17, que vamos a decir es una constitución de izquierda, pues busca este rompimiento que tiene este bien social que había dado a la Iglesia a gente muy necesitada, principalmente, como ya lo comenté, en zonas como Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, etcétera. Sí. Entonces, al quitarle esta fuerza a la Iglesia, al estar rompiendo a toda la población civil, pues este impulso y este beneficio que se había logrado a través pues de esta acción social que había promovido el Papa León XIII. Entonces, la ley Calles, al romper este contexto, pues provoca un levantamiento que no solo era el cierre de iglesias por sí, sino que estos beneficios normalmente se concentraban las juntas, las conferencias, la educación, los ahorros en las casas parroquiales. Entonces, al quitarle esto a la iglesia, se estaba rompiendo todo este hilo. Ahí es donde yo veo donde se prende la mecha, digámoslo así. Ahora, mucha gente no conoce quizás esto, lo que implicó una Iglesia Nacional Mexicana. Para poner más o menos en contexto, acordémonos que hay una reforma de la Constitución Nacional en México, en Querétaro, año 17, mismo año de la Revolución Bolchevique, que a su vez se pone en práctica en el año 1926, el 1 de agosto del 26, por medio del gobierno de la presidencia del presidente Plutarco Elías Calles, y que se había realizado una serie de atentados previos a esa época contra la misma libertad religiosa, que no es otra que la libertad de la Iglesia. Acordémonos que cuando hablamos en la cristiada de que los cristeros luchaban por la libertad religiosa. Esta libertad religiosa no es para que cada uno sea budista, musulmán o lo que sea, sino es la libertad de la Iglesia. Es el único modo de entender católicamente lo que es la libertad religiosa, ¿no? La única religión verdadera es la católica, el resto se tolera simplemente como se tolera un error, pero la libertad religiosa es la de la Iglesia católica. Entonces, ese contexto del que cuenta recién Juan Carlos, un contexto muy problemático, en el que va a haber levantamientos contra esta ley. Lo que él dice respecto de los sindicatos es esta pugna que existe. Él sostiene que la cristiada comienza por una especie de chispazo a partir de los movimientos sindicales. ¿Sí o no? Es correcto, en una parte. Ok. Sí. Aunque uno no puede reducir, obviamente, todo nada más que un tema meramente gremial sindical. Hay un tema religioso de fondo que es mucho más
digamos, problemático, sobre todo por estos presidentes contrarios a la fe, por cierto, que querían hacer de México un país que no fuera estrictamente católico, sino una especie de laicismo de Estado, una cosa así, ¿no? No, por supuesto que incluso estos temas ya se empiezan a ver de una manera clara desde el gobierno de Obregón, o sea, no son los calles, ¿no? Tenemos 1921, estos atentados, este bombazo en el Palacio del Obispado, cuando se hace la coronación de la Virgen de Zapopan, el atentado a la Basílica de Guadalupe, esta agresión que provoca Obregón de poner banderas comunistas en los campanarios de las catedrales en Guadalajara, en Morelia, se intentó en Puebla, obviamente lo detuvieron, el expulsar a Monseñor Filippi cuando se está poniendo la primera piedra del Cerro del Cubilete, etcétera. Es decir, sí es claro el tema de la persecución contra la Iglesia desde una constitución de 1917 jacobina. Yo me voy al detonante, la cuestión sindical, como ese punto que era lo que más le estaba doliendo en el zapato al gobierno. Entiendo. Que la fuerza sindical incluso después se transforma en un pilar de lo que es el Partido Revolucionario Institucional. E incluso después de la Guerra Cristera se modifica en lo que es la Ley del Trabajo, que no puede haber mención de un sindicato como sindicato católico, ¿no? O sea, se hace todo este rompimiento. Para mí la cuestión sindical es que es un tema que le estorbaba al gobierno porque convierte a la Iglesia en un poder dentro de la población civil muy claro, ¿no? Por supuesto que ellos estaban en contra de la libertad religiosa. Digamos que la ley Calles está matando varios pájaros de un tiro, por decir de alguna manera, ¿no? Persecución religiosa, quitar el sindicalismo católico y otras cuestiones sociales. Correcto. Juan Carlos trajo algunas imágenes para ver, yo voy acá a compartir, para ver a partir de algunos protagonistas de la cristiada lo que ha sido este episodio, ¿no? A ver si me funciona, si puedo hacer, si me funciona esto, porque andamos con algunos problemitas técnicos, pero vamos a ver si ahora, si Dios quiere, funciona. Vamos a ver. Bueno, perfecto. Acá nos encontramos entonces, voy a ir para atrás un poquito. Bien. Algunos personajes que capaz que no conocemos demasiado. ¿Quién es este personaje que está acá? Bueno, él es Humberto Pro, es uno de los hermanos del padre Pro. Estamos hablando con una familia numerosa, las dos hermanas Concepción y Luz eran monjas consagradas, después seguía Miguel Agustín Pro, Edmundo, y después ya es Humberto, Roberto su hermano y Ana María. Humberto es una persona, él nace en Concepción de Oro, Zacatecas. La familia, como muchos saben en la biografía, bueno, el papá, don Miguel, era una persona dedicada a la administración de minas y una familia de mucha fe. La mamá siempre sembró una fe católica, vamos, indudable, y por supuesto que don Miguel también tenía esa convicción católica, ya hasta lo demuestra incluso cuando es el martirio de sus hijos. Bueno, Humberto, él es un estudiante que se destaca cuando vivieron en Saltillo, estudió en un colegio jesuita, en Guadalajara. También destaca muy bien por sus estudios y ya radicando en la Ciudad de México, digamos que la familia se vuelve a juntar. ¿En qué momento? Cuando regresa Miguel Agustín Pro, el padre Pro, de haberse ordenado sacerdote en Bélgica. Que hay que entender algo, él tiene que salir al exilio para hacer sus estudios en su vocación sacerdotal, pues desde la década anterior, por este ejército constitucionalista que sí persigue a la Iglesia, y bueno, acaba estudiando primero en California, en Granada, Nicaragua, después en España, y se acaba ordenando el sacerdote. Pero bueno, ya para junio de 1926 él regresa a la Ciudad de México y bueno, pues se vuelven a encontrar, y la amistad entre estos tres hermanos pues es muy clara. Bueno, Humberto Pro tiene una influencia muy clara, muy interesante del beato Anacleto,
que lo invita a participar cuando él vivía y estudiaba en Guadalajara, pues en la Asociación de la Juventud Mexicana con los ACJMeros. Ajá. Él ahí se involucra de una manera importante y se convierte en un líder muy claro. Y ya cuando radican en la Ciudad de México, pues asume ya el liderazgo de este grupo muy famoso, que es el grupo de Santa María la Ribera, y donde él también se hace ya como delegado y líder en su momento ya de la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa. Otros personajes que forman parte de este grupo ACJMero, pues tenemos también a Jesús Ancerrada, que aquí un tema interesante, se reunían allí en casa de Jesús Ancerrada, yo creo que era el más chico de todos este grupo de jóvenes. Sí. También ahí estaba Luis Segura Vilchis, José de León Toral, también Manuel Bonilla, que es un personaje que vivía en Tlalpan y empieza a liderar a CJMeros de la zona del sur de la ciudad. Incluso él acaba siendo ejecutado en el pueblo de Salazar, ahí por la Marquesa, en el Estado de México. Bueno, sí quiero hablar aquí un poquito del perfil de Álvaro Obregón, ¿no? Para entender, ya hablamos un poquito ahorita en los antecedentes del por qué la cristiada. Realmente es un personaje con una ambición fuerte, completamente anticlerical, y él surge ya con más fuerza dentro del gobierno en la Ciudad de México con el plan de Agua Prieta. Es un plan que tiran a Carranza, que era ya el presidente de México, había promulgado la Constitución de 1917 con este Congreso de Querétaro. Sí. Pero bueno, con este grupo, junto con Calles, Lázaro Cárdenas, que después también fuera presidente, Adolfo de la Huerta, Francisco Serrano, etcétera, son los que ejecutan a Carranza, se convoca a elecciones y en 1920 Obregón acaba ya como presidente electo del 20 al 24. Obviamente hace todo esto que ya hemos comentado, que empieza, en México decimos medir el agua a los tamales, ¿no? Es decir, vamos a medir cómo va respondiendo la gente, agrediendo temas directamente contra la iglesia. También entendamos en su perfil que todo lo que estaba enfrente lo quitaba de enfrente, ¿no? Por ejemplo, manda a matar a Villa, por supuesto. A Francisco Serrano, que también quiere ser candidato a la presidencia cuando va ya a terminar el gobierno de Obregón. A Francisco Serrano también lo manda a matar, lo quita del medio. Para los que vivimos en Ciudad de México, hemos vivido ahí, conocemos la carretera federal México-Cuernavaca, hay un cerro lleno de cruces, pues ahí fue donde fue la ejecución de Francisco Serrano. Entonces, ¿por qué englobar este perfil? Hay que entender que Obregón es una persona que es capaz de todo para mantenerse en el poder. Entendido. Digamos que es un hombre maquiavélico, ¿no? Un hombre de sangre fría. Entonces, una vez que tenemos este perfil, hay que entender que, bueno, esta foto, pues vemos también cómo era, ¿no? Era una incongruencia total. Ahí Álvaro Obregón es padrino de la hija de Calles, el día de su boda. Es decir, sí en actos sociales, sí con la iglesia, porque a lo mejor es bien visto. Perdón, ¿iba a comentar algo? No, es que quizás eran masones, pero igual iban a misa a veces. O sus hijos se casaban por la iglesia, por lo menos. Sí, sí, es el guardar ciertas imágenes que pues realmente nos define totalmente cómo era, ¿no? Sí. Simplemente eran de apariencias. Aunque uno del otro, aunque yo diría eran socios políticos, pero en el fondo también pienso que eran enemigos, Calles y Obregón. Pero bueno, ¿qué sucede? Una vez que se promulga la ley Calles pues se declara ya de manera abierta la persecución, pues surge todo este trabajo del famoso boicot, que es limitar al gobierno, sobre todo en la cuestión económica, en no compres gasolina, billetes de lotería, o sea, todo lo que podría ser de alguna manera lastimar al gobierno de una manera pacífica, pues bueno,
que organizaba, y uno de los grandes líderes en líder en Ciudad de México, muy importante, fue Humberto Pro, Sí. organiza la famosa englobada. Algunos autores definen que fue el 4 de noviembre de 1926, otros que fue el 4 de diciembre, pero en fin, es una englobada en la que Calle se siente sumamente agredido. Son estos globos que lanzan al aire, avientan panfletos con toda esta publicidad de esto que ya platiqué. Y cuando detienen a alguna persona encuentran una tarjeta de Humberto Pro. Aquí Humberto Pro, que ya había sido en algún momento capturado, encarcelado y librado como a los 3 días. Estamos hablando de junio, digamos que fue el primero capturado en Ciudad de México por alguna acción contra el gobierno, pues ya estaba en la lista y después de la englobada, pues Calle ya en la lista negra de calles y en este odio contra todos estos líderes que estaban trabajando en el boicot o de alguna manera contra su gobierno. Sí. Dentro de todo esto que surge, hay un personaje que poca gente conoce, sí lo ilustra sobrino nieto del padre Pro, Humberto Pro, que ahora sacerdote, escribe un libro donde él redacta una confesión de José González, que él sí es el que conduce el coche para hacer el atentado, este famoso atentado del 13 de noviembre del 27 contra Álvaro Obregón, que él es el que invita a Luis Segura Vilchis a hacer el atentado. Jalan otros personajes como a Naún Ruiz, a el obrero Juan Tirado, preparan algunas bombas, las echan en una barranca, ven que funcionan, y el 13 de noviembre, un domingo, que regresaba a Obregón, primero quieren aventarle las bombas en la estación de Tacubaya, pero viene el tren con movimiento, no están a tiempo y deciden seguirlo. Y después vuelve a salir Obregón de su casa, que estaba en la calle de Avenida Jalisco, hoy calle Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Lo van siguiendo y ven que van hacia al castillo de Chapultepec, donde era la casa presidencial. Deciden alcanzarlo, aventar las bombas. Obviamente, como podemos ver en las gráficas, lo único que dañó fue el coche. Sí. ¿Por qué querer matar a Obregón y no querer matar mejor? Digo, o sea, ¿cuál fue la idea de la cabeza? A Calles, digámoslo así. Es una buena pregunta. ¿Calles ya iba a terminar? Sí. Obregón ya se estaba ostentando como candidato a la presidencia. Pues ya había, vamos, ahí tengo ahí alguna cuestión de fechas, o ya había ganado, era evidente que iba a ser el siguiente presidente. Sí. Y estaba el temor de la continuidad de Obregón siendo uno reelecto, por un lado. Claro. Es que se iba a repetir ese tema de 2024, pero ya teniendo una guerra. Entonces, Obregón era la continuidad de una guerra, y en el pensamiento de Luis Segura Vilchis era cortar la cabeza en la serpiente. Es decir, si matamos a Obregón, se van a acabar ya los problemas. Entonces era ya detener toda pues esta sangre que se estaba corriendo. Digamos que es el pensamiento así de frío, de ahí corre la decisión. ¿Cuál es el problema aquí, el atentado? Uno, cuando Luis Segura Vilchis decide hacer el atentado con José González, piden que se endose un coche que se utilizaba para la liga, era un Ford Essex, placas 10101, que estaba a nombre de un señor Daniel García. ¿Por qué al nombre de un señor Daniel García? Hay que recordar que todos los cristeros tenían un seudónimo. Nunca iban a utilizar su propio nombre. ¿Para qué? Sobre todo los de la liga, para no poner en riesgo a los demás ni ellos mismos. Entonces, el que endosa ¿Tenían documentos falsificados también o no? Pues no sé si falsificados o que los expedían con alguna identificación falsa de alguna manera, claro. Pero el registro de ese coche era a nombre de Daniel García. Pero Daniel García, lo que entendemos es que era el seudónimo de Roberto. De Roberto Pro. El hermano del padre Pro. El hermano menor. Otros dicen no, que era de Humberto. Nunca Luis Segura le confiesa a Roberto Pro para qué va a ser utilizado el coche.
simplemente dijo que es para una misión importante y punto, Sí. le endosa la factura y se hace el atentado. En fin, ¿esto a qué conlleva? Que se empieza aquí a maquinar todo este tema de culpar a los PRO. Cuando es el atentado y los persiguen, ellos escapan por Paseo de la Reforma, después se van hacia Insurgentes. José González, que conducía el coche, lo estrella contra otro, se baja corriendo del coche y nunca se vuelve a saber de él. Luis Segura Vilchis también. Pero habían herido en la cabeza a Nahum Ruiz y Juan Tirado, obviamente, que iba atrás con Nahum Ruiz, se mancha de la sangre de Nahum. Entonces ellos son capturados y después se empiezan a crear esta especulación de las falsas confesiones de Nahum Ruiz, de que dijo, díganle a los hermanos PRO que corren peligro, etcétera, cosas que fueron falsas, Sí. porque vamos, estamos hablando de una persona que tiene un balazo en la cabeza. Aquí esta foto, estamos viendo a Álvaro Obregón saliendo de la Plaza de Toros. Había habido una corrida de toros ese mismo día a las 4 de la tarde para beneficencia de la policía de la Ciudad de México. Aquí lo interesante es que Luis Segura Vilchis, en un semáforo por pisar las rayas, José González al conducir, los detiene la policía y él, para conseguir que los dejara libres porque iban a ir a hacer el atentado, le compra unos boletos para la corrida de toros. Entonces a Luis Segura Vilchis se convierte en una coartada perfecta. Él se presenta en la corrida de toros, se sienta cerca de Álvaro Obregón, de donde está el palco de Álvaro Obregón, haciendo aspavientos de ole, y se dice que se acercó a decirle, oiga, que tuvo un atentado, qué bueno que está bien. Digamos que él plantea una coartada de que él no tenía nada que ver, siendo que él es el que arrojó las bombas, ¿no? Entonces, dentro de todas esas historias, si ya sabemos que los PRO pues estaban en el ojo de Calles, y por supuesto Álvaro Obregón, pues obviamente son culpados de una manera injusta de este atentado. Incluso ellos, cuando se enteran del atentado, estaban en su casa, en la calle de Río Pánuco. Habían salido incluso a tomar un helado, vamos, lo que se puede hacer un domingo, ¿no? De manera normal, en familia, y se enteraron del atentado. Pero después ya se dan cuenta que es un coche que es el que habían endosado, etcétera, etcétera, y empiezan a entender que corren peligro. Y después vienen todas estas falsas declaraciones que va haciendo el gobierno y publicando en los periódicos diciendo que ellos ya eran confesos, asesinos confesos, cosa que fue mentira. ¿Qué pasa aquí? En un expediente que arma Roberto Cruz y se lo presenta a Calles el día 22 de noviembre, Calles ve el expediente y les dice, bueno, la primera recomendación de Roberto Cruz fue, bueno, pues hay que pasarlo ya a un juzgado, y Calles dijo, estos son asesinos, dispuestos a cualquier cosa, deben de morir. Y ellos son ejecutados al día siguiente, más o menos 10:45 de la mañana, del 23 de noviembre. Incluso hayas pasado ahí una foto que es la celda donde estuvo Miguel Agustín, el padre PRO, con Roberto, su hermano, y en la celda de junto estuvo Humberto con otras personas ahí. O sea que el padre PRO, el beato padre PRO, Miguel Agustín PRO, nunca participó del intento de atentado, entonces. No tenía ni idea, tampoco Humberto ni Roberto. Sí conocían, porque era del grupo de Santa María la Ribera, Luis Segura Vilchis. Incluso hay muchas, vamos a decir, muchas distorsiones en cuestión, porque en primer lugar, un atentado, vamos a suponer que fueran culpables de un atentado, que hubieran sido, o que hubieran participado de manera directa o indirecta. Obregón no murió, entonces no puede haber pena de muerte. Claro, o sea, vamos, por hacer un atentado, exactamente. no hay pena de muerte. Dos, no participan.
Y después, el único testigo que dice que sí participaron, supuestamente es Naum Ruiz, pero él tenía un balazo en la cabeza, no había manera que hablara, ¿no? Y también, bueno, existe claramente este concepto de persecución. Por otro lado, cuando van a ser fusilados, el embajador de Argentina en México, Lawrence creo que era su apellido, va a ver a Calles y les dice, oye, ¿cómo ves, cómo crees que vas a fusilar a los PRO? Y ya le da miedo que haya una respuesta diplomática ya a este caso, y le habla a Roberto Cruz y le dice, por favor, para la ejecución de los PRO. Y dijo, pues ya llevamos 2. Entonces, por eso paran la ejecución y no fusilan a Roberto Pro. Y también en una entrevista en 1961 por Julio Scherer, del periódico Excelsior, a Roberto Cruz lo Sí. está cuestionando y diciendo, oye, ¿por qué los fusilaste? Y él decía, es que fue una orden de Calles. O sea, Ujú. él realmente dice, yo le sugerí a Calles que fuera un juicio, pero Calles dijo, nosotros corremos peligro con ellos, con toda esta gente, deben de ser ejecutados, ¿no? Entonces, el condonar la muerte de Roberto, que no hubo juicio, porque también más adelante, que vamos a ver, León Toral por haber matado a Obregón, Claro. tuvo un juicio que Bueno, duró justo. 6 meses. Sí, sí. Todo esto que estamos viendo ahora, por las dudas, para los que no conocen, es la secuencia de la muerte del padre Pro. Obviamente está vestido de laico, pero no podía vestir de sotana. Es Fueron correcto. detenidos junto con su hermano, ¿no? Aquí está su hermano, también bastante demacrado, pobre, ¿no? Humberto, Este, Humberto. ¿M? ahí está Camino Humberto Camino. del patíbulo. ¿M? Ya Y está fusilado por el padre Pro. ese es, sí, ahí está atrás de él el cuerpo, el traje oscuro, es Sí. el Beato Miguel Agustín Pro, y este es el momento pues, del martirio de Humberto, que en la foto izquierda se ve, él toma para su medalla, de una medalla de Sí. la Virgen, para besarla, Ujú. y bueno, recibe la descarga, y lo que muchos creen es que él también quiso poner los brazos en cruz, Ah, para recibir la descarga, pero bueno, no no, logró. ¿Y el que está tirado al costado a la izquierda de él, o a su es, derecha? es Luis Segura Vilchis. ¿Qué Ah, Luis Segura pasa, Vinci. ¿Qué pasa con Luis Segura Vilchis? Él tenía la coartada perfecta Sí, y en una de las entrevistas, él fue a ver a Roberto Cruz y lo entrevistaron porque lo tenía identificado como de la liga sí, y, y primero le dice a Roberto Cruz, bueno, pues si tú me viste en la Plaza de Toros, dijo, sí, tienes razón, y no, y sí. paró de ahí. Y Roberto Cruz después le dice, pues entonces sí son los hermanos Pro los que hicieron el atentado. Sí. Entonces Luis Segura le dice, si me prometes que no le va Ajá. a pasar nada a los Pro, te voy a decir quién fue el que atentó contra Obregón. Ujú. Y le dijo Roberto Cruz, bueno, te lo prometo, dime quién fue. Le dijo, pues lo tienes enfrente, yo planeé el atentado. Mm, Y obviamente, pues no cumplió la palabra claro. y pues bueno, Y pues lo fue mataron a los tres. ejecutado. Él, Claro, digamos que él dio un atentado confeso, ¿no? claro, claro. Fue confeso. Y bueno, esto es pues la capilla ardiente, el velatorio de los hermanos Pro. Que Sí, aquí hay una anécdota que me gustaría platicar de sí, la Madre Concepción de la Yata. sí. Cuando se entera que están presos, fue a ver a Roberto Cruz y le dijo, ¿cuánto vale la liberación de los hermanos Pro? Ajá. O sea, no sé qué hago, consigo dinero y libéralos. Sí, Roberto Cruz se rió y le dijo, no te preocupes, no les va a pasar nada, no hace falta esto, van a ser juzgados. Al día claro. siguiente, la madre Concepción, perdón, la madre Conchita les llevaba unas formas para que comulgaran. Mira. Cuando ella está llegando a la comisaría, escucha el tiro de gracia sobre el padre Pro. Mm. Hay todo un detalle más también bueno, que Ujú, como abogado yo estudié, cuando estudié el tema de la cristiada, hay un recurso de amparo que más de uno que se presenta y que a último momento hace que casi le salve la vida a los tres, digamos, ¿no? ujú. Y llega tarde finalmente, ¿no? Por eso termina matando al que estaban por salvar la vida seguro, era a los hermanos Pro, sin lugar a dudas, y a Humberto casi llega al final de todo. Pero bueno, ese amparo no llegó nunca y finalmente
fue fusilado, lamentablemente, ¿no? Sí. Es correcto, no dejaron de entrar. Tengo entendido que fue el abogado MacGregor, si mal no recuerdo. Sí, MacGregor, exactamente. Y no lo dejaron entrar. Pero hay otra anécdota muy interesante que Elena Sodi, la hija de Demetrio Sodi, que fue un magistrado muy reconocido en la época, excelente penalista, que después defiende al que se asesina a Obregón. Sí. Uno de estos que involucran ya en el atentado real de Obregón, porque quieren involucrar a muchas personas, dice que era CJ Mero. Ah. Obregón, cuando se entera el 23 de noviembre que van a ser fusilados a los PRO, Sí. corre a la comisaría para detener la ejecución. Ah, mira. ¿Por qué? Porque es una anécdota escrito, vamos, no está escrito en piedra, pero es una anécdota que se va transmitiendo sobre toda esta gente involucrada en todo este tema en la época, porque Obregón sabía que en la ejecución de los PRO iba a despertar calles el odio hacia Obregón. Claro. Por eso le digo que eran socios políticos, pero enemigos. Entonces le iba a voltear la tortilla a Obregón y fue tan fuerte para Obregón que después hubo otras consecuencias y para Calles quedarse con el poder con el maximato, ¿no? Era como Pilato y Herodes, más o menos, una cosa así. Sí. Tal cual. Sí. Sí. O sea, digamos que en México decimos siempre de broma un mensaje muy, un dicho muy futbolero que dice, lo puso de pechito, ¿no? Claro, tal cual, exacto. Exactamente. Acá Pero tenemos bueno, que el cortejo fúnebre, ¿no? Después del asesinato. Exactamente, fue un despertar, digamos, si la población de México de alguna manera, lo que es Ciudad de México, podría estar un poquito dormida o anestesiada pensando, bueno, la cristiada es lejos, porque también nos sucede eso a todos, con problemas que se pueden tener. Esto le hizo ver a la gente que la cristiada estaba ahí. Vamos, se juntaron más de 20,000 personas en ese cortejo. Fue algo totalmente impresionante. Incluso se dicen ya en la tradición, vamos, que se va platicando de boca en boca, digamos, en la sobremesa en las casas, es que realmente esto a Calles sí lo hizo temblar cuando vio la procesión. Las esquelas. Las esquelas de los hermanos Pro, exactamente ese día. Sí. Y esto, pues bueno, el fusilamiento, ¿no? Fueron los 4 fusilados, Segura Vilchis, Miguel Agustín, Humberto y Juan Tirado. Aquí lo interesante es que la publicación de los periódicos fueron fusilados los que intentaron asesinar a Álvaro Obregón, pero obviamente que ya nunca te va a aparecer Roberto Pro. Ajá, mira. Que estaba acusado y por un telefonazo es indultado inocente. Un tema interesante, él tiene que salir en el exilio. Siguió 15 días Roberto Pro en la comisaría, encarcelado. Creo que porque era menor de edad también, ¿no? Porque era muy pequeño. No, tenía 22 años. Ah. Bueno, el caso de menor de edad, el ejemplo de Joselito, nos deja muy claro que eso no tenía ninguna importancia. Es cierto. O de Tomasito de la Mora, ¿no? Sí, Tomás la Mora, También ahí en Colima. Y él tiene que salir, Roberto, en el exilio y sale acompañado de unos amigos de los Muñoz hasta Veracruz para que llega a La Habana. Sí. Allí en La Habana tiene una amistad muy fuerte con mi tío Pepe Galindo, que después, bueno, empieza ya una relación con ellos muy interesante y acaba siendo el cuñado, el buen Roberto. Y la suegra dorada es la que estuvo en las Islas Marías, que ya mencioné. Entonces, era la suegra, era una queridísima la bisabuela. Dime. Esta es la historia de un intento de atentado. Acá pasamos a un segundo personaje, que mucha gente quizás no lo conoce, que me gustaría que lo presentaras. Muy bien, él es José de León Toral, un joven, él es de San Luis Potosí, de Matehuala, curiosamente también de una familia de mineros, muy católico, una persona con una devoción sumamente fuerte, incluso su mamá
pensaba que iba a ser sacerdote, y Sí. él decía, voy a ser de una mujer, y Ah, solo de una mujer, y eso fue cierto. mm, Apasionado del fútbol, ajá. como aquí lo podemos ver, se dice que jugó Sí. en el América, Ah, mira. en esos inicios. Ajá. Extraordinario caricaturista, dibujante, estos son dibujos y trabajos que él hacía, si vemos era, sobre todo el del medio, de una Mm, habilidad extraordinaria para el dibujo, sí. una persona muy dedicada, con una, vamos, una personalidad que hizo una química muy fuerte con Humberto, muy amigos. Humberto trabajó en la fábrica de Gerber, en esta de productos alimenticios de bebé, fueron compañeros de trabajo. Ajá. No sé si ahí se conocieron, vamos, no puedo afirmar que tanto, Sí. pero sí fueron buenos amigos, compañeros. Humberto fue su jefe como acejotmero. A la Ajá. muerte de Humberto, pero él lo sustituye como líder de la liga Mm, en la Ciudad de México. Y es un personaje muy dedicado, muy apasionado, con muchísima devoción por ujú, Cristo y por María, sí. con un sentido de ver muy fuerte. Y aquí hay que entender mucho de su perfil. Estaba casado, tenía 2 hijos, su esposa estaba esperando bebé, Mm, y hay que entender algo muy interesante. El asesinato de Humberto Pro lo marca de una manera muy fuerte. claro. ¿Por qué lo marca? Asesinan a su amigo, Mm, asesinan a otra persona que admiraba y seguía muy fuerte, que era el padre Pro. claro. Admiraba la valentía que tenía el padre Pro de disfrazarse, de esconderse, irse a las casas eucarísticas, el liderazgo que tenía Humberto en sus conferencias, de influir en la gente. Eh, vamos, él, digamos, tenía 2 modelos que el asesinato injusto por un atentado que no participaron, realmente lo parte a él, lo hace Ujú, sentirse pues realmente pues que está en un México con unas injusticias fuertes, más sí, sumado a que otros temas ve que en la Ciudad de México la gente es tibia, le claro. llegan noticias de pues todo lo que conocemos de tantas historias de ejecuciones, Sí. martirios, Y eso tanta sangre. lo va a catapultar para tomar una decisión tipo lobo solitario. Exactamente. Lo Mm, va llevando en un proceso mental. Hay un tema aquí, él siempre estuvo molesto con Luis Segura porque él decía que nunca se debió haber atentado contra Álvaro Obregón. mm, Él estaba indignado, dijo, esa no es la solución. Él era de una solución muy pacífica, ajá. pero empieza a correr en su mente un proceso mental de indignación porque siguen llegando noticias de todo de lo que va sucediendo. Sí. Entonces, eh, la gente marginada, su mente empieza a transformarse. Y siendo que también es muy místico de oración, pues también empieza a correr por su mente esta decisión de decir, oye, hay que cortar la cabeza de la serpiente, Ujú, de un personaje que ya se religió, sí, pero al mismo tiempo él pensaba y él decía, bueno, no puede haber gente inocente, y como lo que decía que es un asesino solitario, por supuesto que lo fue. Y aparte él esperaba ujú, eh, que al atentar contra Álvaro Obregón, a él lo iban a asesinar. claro. O sea, él veía, tengo una oportunidad muy corta, el día que iba a asesinar a Obregón, fue a misa, a estas casas eucarísticas, una misa clandestina, donde estuvieron las CJMeros. Hubo otro compañero de la liga que le prestó una pistola, que él pensaba que él se le iba a llevar, dijo, bueno, se va a ir al frente como varios que deciden irse a la guerra O cristiana. sea, no fue un atentado que realizó habiendo consultado con otra gente, fue una decisión personal. Totalmente personal, lo que se dice ya en las conversaciones después del atentado o asesinato es que estas conversaciones con la madre Conchita, Conchita, claro. que la iba a Mm, visitar, la veía como un modelo a seguir, como con una dirección espiritual, se iba a Tlalpan, al convento donde vivía la madre sí, Conchita, y estas conversaciones, de repente algún día la madre Conchita dijo, bueno, es que se debería de morir Obregón Calles,
y el patriarca Pérez, como diciendo, esto ya se tiene que acabar, Sí. pero en su proceso mental decía, quizás sí ya se tiene que acabar con esto. Ujú. Entonces se convierte en un asesino solitario, ¿no? Como dice. Y viene pues el día del atentado, allí en Sí. la Parque de la Bombilla, bueno, ahorita es un parque, es el Sí. restaurante de la Bombilla en San Ángel. Los que conocen la Ciudad de México, está Avenida Insurgentes y Avenida de la Paz, enfrente estaba este restaurante. Sí. ¿Qué hace él? Hay una recepción que le hacen los diputados de Guanajuato a Álvaro Obregón. Y en esta Ujú. recepción, pues él se acerca y crea un dibujo. Ujú. Es una caricatura de Álvaro Obregón con esta habilidad que tiene. Y Sí. se acerca Álvaro Obregón a mostrarlo, lo dejan pasar. Y en lo Sí. que está Álvaro Obregón viendo el dibujo, él prepara la pistola para dispararle Sí. y le mete desde la nuca los tiros. Bueno, ahí está la recepción que le hacen ahí en la Sí. bombilla. Sí. Y después, bueno, Por viene. las dudas, Man, eh, ¿cómo se llama? Una aclaración, ¿no? dime. Que algunos entienden no confundir esta madre Conchita, como dice usted, con la beata María Concepción Cabrera de Armida, sino que esta es la madre Conchita Concepción Acevedo, son distintas, ¿no? Porque en algunos lados yo los he visto como que están confundidas, ¿no? Las madres Conchitas, ¿no? Sí, no, la madre Conchita Cabrera de Armida es de las Es beata. Ujú. es la Beata Conchita del Espíritu Santo, Sí, correcto. y incluso está enterrada ahí en la Avenida Universidad, donde está una casa de los Misiones del Espíritu Santo. Exacto. Es- Y Conchita de la Yata sí. es la que acusan de participar en el Ujú. atentado de Álvaro Obregón. Pero son Exacto. dos personajes completamente distintos. Incluso esta madre Conchita acaba en las Islas Marías Correcto. Exacto. por el Exactamente. atentado. Una es Ujú. beata y la otra no. Y esta Correcto. es la caricatura que le Sí. presenta León Toral a Obregón, Ujú. la voltea a ver Obregón, y en ese momento, ahí ponen esta foto que se ve, es cuando están en el juicio de León Toral y quieren describir cómo fue el atentado. Aquí Ahora, una, qué descuidados también la seguridad de Obregón, sabiendo que había habido un intento o un atentado previamente, sí, seis, descuidados, siete meses ¿no? antes. La verdad que, claro. Bueno, aquí es que hay muchas jiribillas aquí. Ah, ¿En qué sentido? Porque el cadáver de Obregón sí. tuvo 13 impactos de bala. Mm, Entonces yo quiero ver a alguien que le enseñe un dibujo y le dispara, que logre sí, hacer 13 disparos. sí, correcto. No hay manera. Y Mm, aparte, ¿cómo se llama? En el dictamen de funeral, sí, del forense, el dictamen forense es la sí, palabra, sí, encuentran 3 calibres distintos, 6, claro. 7 y 8 milímetros. Mm, Solo se acaban describiendo el forense 9 heridas. Ahora, el primer médico forense que recibe el cuerpo no se atreve a hacer el dictamen y se va. Dijo, bueno, cuando dice, oye, José León Toral mató a Obregón, mm, sí, pero aquí encuentro 3 calibres distintos. Digo, esto ya no es normal. O sea, lo que se dice es que hubo ahí, ya había un complot armado mm. y que el mismo Toral, siendo un asesino solitario, le sirvió a alguien más para ser el culpable pues, de esta situación. Ahora, también hay otros testigos, hay donde estaba este restaurante, Sí, hay casas junto y sigue habiendo ahí en Chimalistac, San Ángel, y los sí, jardineros de una casa decían, bueno, es que nosotros oímos demasiados tiros y mucho humo. sí, Y el de otra casa también dice, bueno, yo también me asomé, porque estaban ellos viendo, pues les llamaba la atención, ya está ahí el candidato electo, está en una comida, pues eran los jardineros, se agarran una escalera, se trepan en una barda y están viendo todo el movimiento. Pues digo, es sí, clásico en cualquier lugar del mundo, tú estás de mirón viendo qué pasa.
y de repente les toca ver todo esto. Entonces, Sí, ellos vieron una balacera, por definirlo de alguna manera, ¿no? Y toda la sí, balacera fue contra Obregón. Entonces, obviamente el chivo expiatorio se convirtió en León Toral por ser también un asesino. Ahora, para mala suerte de Toral, eh, es que fue el chivo expiatorio. ¿Y qué sucede con él? Lo apresan y acaba siendo hasta atormentado, ¿no? sí, Fuertemente, porque es atormentada, porque toda esta gente que estaba alrededor de Obregón, por supuesto, como bien sí, decimos en México, pues busca el hueso, ¿no? claro, tal cual. Sí. No sé si también así se diga en Argentina, ¿no? Sí, 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 exacto, sí, sí. Sí, es igual. Son las Es el fotos de la hueso época. político. ¿Perdón? Estas son las fotos ya de José de Toral, ya detenido, ¿no? Exactamente. Mm, Él ya es detenido y él mismo dibuja los tormentos que padece. sí, Y si vemos, son tormentos como los que padeció, por ejemplo, el beato Anacleto, que es el colgarlos de los pulgares, y otros muchos mártires. Hay un abogado aquí en esa época muy famoso, que hasta tiene una calle también su nombre, que es Vito Alicio Robles. Y él culpa públicamente a personajes que involucrados como con Álvaro Obregón, que digamos que iban a ser de su gabinete o fueron de su gabinete cuando fue presidente, como Tomás Robinson, Pablo Meneses, Jaime Otero, Aaron Sáenz, Antonio Riosertuche, Valente Quintana, etcétera, que dice, ellos estuvieron presentes cuando hicieron todos estos tormentos a atacar a Obregón. Ahora, ¿cuál fue la decisión de Toral? Fue decir siempre, soy el asesino solitario. Y esto que produjo públicamente para Calles y para los obregonistas, digamos que era un atentado a su dignidad. O sea, un gobierno no podía decir, no puede haber un asesino solitario. Dentro de claro. todo un contexto y un ambiente de guerra cristera, decía, no, 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 fue todo un complot. No puede Sí. ser así nada más. Entonces hubo 17 capturados, más Mm, pensar en la esposa de León Toral, la mamá de León Toral y muchísima gente. ¿Qué mm, sucede aquí? Este personaje, Demetrio Sodi, había sido el magistrado de la Suprema Corte, era un ujú, abogado penalista sumamente reconocido, implacable, muy querido en México, sí, y lo va a ver la esposa de León Toral y le dice, oye, ayúdeme a defender a mi esposo, y decide de manera gratuita defender defenderlo. defenderlo. Y esto Ujú, sí genera un problema grave eh, dentro de todo el ambiente político, que haya un abogado intachable defendiendo. Entonces, claro. ¿qué genera esto? Uno, siendo un asesino solitario, necesitabas realmente que hubiera un complot políticamente, porque Sí, iba a mostrar una gran debilidad del gobierno. Que alguien solito llegue y mate a un candidato que ya va a ser presidente. sí, claro. Necesitaban un líder del complot. Mm, Obviamente acaba siendo la madre Conchita Conchita. Acevedo de la Yeta, ¿no? Bueno, es que después se casa ella, ¿no? Después de Ujú, regresar a las Islas Marías, pero la madre Conchita la ponen como líder y a sí, otros más que en alguna manera eran CJMeros. ¿Qué ujú, pedían? Que todos los que fueran hombres identificados dentro de este pseudo complot inventado, pena sí. de muerte, y todas las mujeres 20 años de cárcel. Mm, Ahora, ¿cuál fue el gran problema? Que los magistrados, recibiendo esta presión, tanto de Calles como de Obregón, no estaban de acuerdo y estaban ya decidiendo hasta renunciar y se tiene que parar toda esta bola de nieve que estaban preparando. mm, Ahora, Demetrio Sodi, ¿qué es lo que buscaba? Pues salvar la vida de León Toral, que no tuviera la sentencia de muerte, que a diferencia que él sí mató a Obregón, claro. como ya comenté, a él lo fusilan No fue un atentado simplemente, fue un asesinato, un trenicidio. Sí, exactamente, pero él lo mm, fusilan el 9 de febrero del siguiente sí, año, de 1929, sí, y fueron 6, 7 meses de un proceso legal. Los sí, PRO es un atentado que no claro. participan 13 de noviembre y el 23 de Y noviembre están siendo ejecutados, lo ¿no? fusilan enseguida, claro. O sea, eso para entender lo que es
realmente en caso de los PRO fue una ejecución directa, realmente es persecución religiosa tal cual. Entonces, ¿qué empieza a ver? Si quieres avanzar en otra, esta es la defensa que habla Toral, este es Demetrio Sodi haciendo estas defensas. Él quería poner de manifiesto que era un crimen político por la situación y toda la sangre que había corrido en el país. Entonces, lo que él estaba buscando es, bueno, pues, pena máxima por haber asesinado a Obregón. Pero empieza a ver, si le regresas ahí, estos son manifestaciones de los obregonistas, porque empiezan a bloquear calles, a hacer manifestaciones afuera del juzgado. Incluso el juicio de León Toral ya parecía partidos de fútbol, con unas porras que no dejaban, cuando iba a hablar León Toral o iba a hablar Demetrio Sodi, no los dejaban hablar, eran gritos, o iba a hablar el juez también, querían realmente la pena de muerte. O sea, había ya una cuestión ahí de odio, y entonces obviamente aceleran todo este proceso para que exista la pena de muerte, que obviamente lo consiguen. ¿Qué pasa con Demetrio? Estos son Demetrio Sodi, pues bueno, son cartas de apoyo recibían cartas de cientos de personas, felicitándole, dándole las gracias, diciendo, bueno, que pues realmente esto era una causa justa, pero bueno, tristemente no se consiguió, y pues León Toral es ejecutado en febrero de 1929. Y aquí es un poco para entender más el perfil. Los dibujos de la izquierda, cómo él se definía, que aparte era en todo este proceso que estuvo en la celda, el guardia de la celda decía que le llamaba mucho la atención cómo él se dedicaba muchísimo tiempo a hacer oración, estaba en devoción, incluso él se dibujaba en brazos de María o en brazos de Jesús, ¿no? En todo este proceso. El dibujo del medio es el dibujo de la celda donde él estuvo, y el de la derecha es un dibujo que se lo dedica a su hijo Juan. Y él pide incluso de este niño que va a nacer que lleve el nombre de Humberto, ¿no? Por la admiración que tenía de Humberto Pro, ¿no? Entonces podemos ver el contexto y el perfil de un hombre que actúa solo para frenar toda esta sangre que había, con una devoción especial, muy religioso, y que acabó, bueno, pues pagando los platos rotos de todo este contexto de esta persecución. Pero si a mí me preguntan, oye, ¿y realmente logró que se frenara la guerra? Yo creo que sí, porque eso ya es un pensamiento totalmente personal. Yo me pongo, uno entendiendo lo que le comenta Calles a Roberto Cruz en esta confesión que después hace Roberto Cruz en 1961, cuando Calles le dijo, si quisieron matar a Obregón, también me van a matar a mí o a ti. Cuando Obregón ya cae muerto, yo creo que ya sintieron miedo, de verdad. Dijeron, sí somos vulnerables, realmente si quieren matarnos, sí lo pueden hacer. A la ejecución ya de León Toral, febrero de 1929, pues 4 o 5 meses después, es cuando ya se llega a este pseudoacuerdo, que es decir, ya vamos a dejar las cosas en paz. Y si le sumamos que murieron alrededor de más o menos 200,000 soldados en la cristiada, y de cristeros 50,000, sumando sacerdotes y todo esto que mártires que hubo, pues esta proporción es de 4-1. Entonces, si uno se pone ya en los pies de este gobierno que quería seguir persiguiendo, dices, ah, caray, yo creo que esto ya hay que frenarlo. Ya murió el que va a ser presidente. Yo creo que por eso Portesil dijo, bueno, frenemos la cosa. Hay que frenar las cosas, y con también la misma presión, yo lo entiendo, del gobierno de Estados Unidos, diciendo, oye, pues me estás debiendo dinero, ya no tienes control en este país. Yo creo que es una sumatoria de cosas
Sí. que frenaron esta guerra, que bajo mi punto de vista se frenó de una manera injusta. Yo siento que en algún momento este gobierno que se convirtió realmente en una dictadura, que sí fue una dictadura el PRI, por primera vez ya sintieron miedo en serio de Sí, vivir lo que ellos hicieron en 1920 con ese golpe de Estado. Dijeron, claro. bueno, ya estamos perdiendo, porque Sí. incluso hay por ahí algunos escritos de Miguel Palomar y Vizcarra que él Ajá. proponía también decir, bueno, si se va a derrocar a este gobierno, hagamos una constitución nueva, Claro. ¿no? Exacto. Entonces, todo eso llegaba a oídos. Entonces, decir, Mm. ¿saben qué? Mejor vamos a frenar las cosas. Ujú. Aquí no pasó nada y nos hacemos los locos, que bueno, todos sabemos que nos hicieron los locos, ¿no? Porque Sí, sí, para sí, sí. 1934, 35, 36, alrededor de 300 entre iglesias, seminarios, casas parroquiales fueron expropiadas, ¿no? Y empezó esta persecución segunda cristiana que fue más sangrienta que la primera. Exactamente. Sí, sí. Pocas palabras, se frenaron las cosas, Ujú. Bien, ¿no? interesante. La figura tanto de Humberto Pro, poco conocida, es mucho más Sí, conocida la del padre Pro, Miguel Agustín Pro, el Beato, y a su vez también la de Toral, ¿no? Que comete técnicamente lo que se llama en moral católica, o también en derecho, ¿no? Un tiranicidio, ¿no? sí. Eh, Sea que haya atentado, se haya equivocado o no atentando contra Obregón, o haya tenido que atentar contra Calles, bueno, lo que intentó hacer incluso desde el punto de vista moral para él mismo, si uno lo analiza desde la historia de la moral católica, lo que se conoce como matar al tirano, ¿no? Que hay incluso ciertas condiciones. Hay una famosa obra de Lope de Vega, que es Fuente Ovejuna, ¿no? Que Mm. un pueblo entero termina matando a un tirano. Este fue en el caso de Toral un justiciero solitario, ¿no? Eh, Obviamente que nunca va a llegar a los altares ni nada, porque la iglesia nunca lo va a buscar canonizar a Toral, pero para que conocieran al menos el caso de un católico que dijo, bueno, acá no me queda otra opción que terminar eliminando a un presidente. Eh, Acá no estamos jugando su moralidad. Lo que quiero decir es que en su conciencia, creo yo, por lo que he leído, entendía estar haciendo algo que tenía que hacer. ¿Mm? Sí, 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 incluso reafirmando lo que está platicando Elena Sodi en este libro que escribe, que no lo logra escribir Demetrio, su padre, porque muere, Sí. dice, si realmente existe un cargo contra un culpable por el asesinato de Obregón, se llama la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, Ujú. o los católicos, ¿y en qué sentido? Como está citando de quién mató al comendador. Sí, exactamente. Fuente Ovejuna, señor, o sea, ¿quién? Es que todos, ¿por qué? Porque hay que Sí, parar sí, en México decimos esta sangría, claro. porque realmente era una cuestión de seguir poniendo el terror. Ujú. Incluso por marzo, abril, cuando ellos se dan cuenta, por ejemplo, y descubren que existen las brigadas femeninas Santa Juana de Arco, que yo Mm. creo que coincide mucho cuando en Guadalajara y Ciudad de México principalmente van a arrestar a todas líderes católicas y las mandan a Islas Marías, suerte que le tocó a mi bisabuela, Sí. es parte de este terror Ujú. que sigue y sigue. Y hay mujeres que salieron a los 6 meses, Sí, pero hay claro. mujeres que, bueno, ya se firmaron las paces, Sí, y seguían pero mi, presas. pero mi bisabuela estaba en las Islas Marías. Claro, tal cual, O sea, exacto. y aparte le quitaron predios de cosas de bien. Entonces, Mm. hay que entender, hay gente que quizá le cuesta entender el contexto y el momento de la época, pero cuando uno se mete a estudiarlo un poco a profundidad, nos damos cuenta que se vivió un terror Claro. cada día. Bien lo describe, bueno, en mi familia se dice, y en el caso de también los Pro lo describe así, como el padre Humberto, pero en el libro, que llegó un momento en que cada día en la mañana, al salir de casa, era abrazarse y despedirse, Claro. pensando que no sé si voy a regresar a casa, Mm. Tal cosa que cual. en algún momento a Miguel Agustín y a Humberto le sucedió. Ya no Ujú, regresaron a casa. ujú. Entonces,
este pensamiento del autoral, cuando uno empieza a vivir esas situaciones, uno dice, ah, caray, yo voy en contra de la pena de muerte, del asesinato, así nomás de alguien, pero hay puntos en el que dices, hay que poner ya un alto total, porque la gente está padeciendo ya demasiado. Correcto. ¿No? Son tragedias. Tragedias, bueno. Una tragedia, pero que a su vez tiene que ser conocida. Por eso estamos intentando poquito a poco avivar un poco el fuego de lo que fue la cristiada, ahora llegando a 4 años ya de esos 100 años de la contrarrevolución cristera. Juan Carlos, ha sido un placer muy grande. Muchísimas gracias por todo el tiempo. El placer ha sido para mí, Padre Javier. Muchísimas gracias. Por favor, Y busquen el canal, el programa Corazón Cristero de Mater Fátima, para que vean el trabajo que viene haciendo hace mucho tiempo Juan Carlos, para difundir sobre todo entre la gente mexicana y no mexicana esta epopeya cristera. pues muchas gracias. Y también que no se la cuenten, pues síganlo viendo porque es un canal apasionante y tenemos pendiente un mole en Puebla. Así es. Por cierto. No. Y me tienen que enseñar a cocinar porque me encanta. ¿Ah? No, bueno, ya sabes que aquí hay una casa y una familia. Muchas gracias, Juan Carlos. Dios les bendiga mucho. Igualmente, gracias. Adiós. Hasta luego. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.